Entonces ellos dicen, concede a tus siervos. Concédeles a ellos, probablemente concédenos a nosotros también, que con denuedo hablen tu palabra, pero es el caso de ellos dos. La estructura gramatical se refiere a Pedro y a Juan, que están acudiendo a los suyos. Qué manera tan elegante de los suyos orar, que con todo denuedo hablen tu palabra, que la abran en libertad, libre de temor y de miedo de que le vaya a pasar algo. Quiere decir que los suyos están cubriendo con oración a Pedro y a Juan. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer, es un gusto reunirnos de nuevo por esta vía para continuar estudiando la palabra del Señor. Alimento para el hombre interior, para la persona interior. Y damos gracias a Dios porque su palabra es eso. La anhelamos como el niño anhela y desea la leche no adulterada. Pero luego que vamos creciendo, anhelamos comer una comida sólida. Y es lo que estamos tratando de hacer en este tiempo. Vamos a continuar estudiando en esta serie de estudios bíblicos, Entrenados para vencer. Un pueblo en rebeldía contra Dios no puede triunfar en la vida. Pero no solamente un pueblo, puede ser un individuo, una familia. Si está en rebeldía contra Dios, jamás podrá triunfar. Vamos a sustentar el estudio bíblico de hoy en el capítulo 14 del libro de Números. Número 14, los versículos 39 al 45. Y de verdad, hermano, que es una escena que relata una especie de fracaso, de un entrenamiento que Dios le dio al pueblo para triunfar, pero ellos salieron completamente derrotados. Y teniendo como una segunda oportunidad para reflexionar, no lo hicieron, sino que hicieron un acto de pura hipocresía, creyendo que podían engañar a Dios, como tal vez podían engañar a Moisés y a Aarón, haciendo ver que estaban arrepentidos, pero no lo estaban. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, Reina Valera del 60, Números capítulo 14, verso 39 al 45. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por esto no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron. Fíjese la palabra, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron. Y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. ¿Se da cuenta? Toda la tragedia que ocurrió con el informe de los 10 espías versus el informe de los 2 espías, Josué y Caleb, y el ánimo que le estaban dando al pueblo para, en reconocimiento de los peligros, de los gigantes, de la gente, ingresar a la tierra de la promesa y en el nombre del Señor conquistarlo. Pero ellos se negaron. Entonces, como Dios hizo lo que hizo, ahora ellos aparecen enlutados, aparentemente arrepentidos, y le dicen a Moisés: ya nosotros estamos listos, ya aprendimos la experiencia y vamos a entrar a la tierra.
Pero a ellos se les está olvidando, adrede, a propósito, que ya Dios acabó de sentenciarlos y les dijo que 40 años en el desierto hasta que pereciera completamente esa generación mayor de 20 años. Y de los de menos de 20 años, esos serían los que van a entrar. Miren, ninguna persona puede llegar muy lejos si en su vida no hay un encuentro sincero y verdadero con Dios. No se puede ser lo mismo después que Dios nos ha limpiado y perdonado. Una persona nacida de nuevo puede mover montañas, puede ver la mano de Dios por donde quiera que se mueva, siempre bajo la obediencia y la sujeción a Dios. Esta gente se arriesgó para ir a pelear contra los amalecitas y los cananeos en Horma, en contra de lo que Moisés le decía, que no fueran, que Dios no estaba con ellos. Pero ellos se empecinaron. De hecho, la palabra que aparece aquí es se obstinaron. Dizque enlutados, con apariencia por fuera la ropa, de color gris oscuro o negro, y supuestamente arrepentidos de sus pecados, de sus malas palabras, demostraron que era solo una pantalla de hipocresía, de mentira, lo que presentaban. Porque fueron puestos a pruebas por la voz del líder para que no fueran. Si de veras ellos estaban totalmente arrepentidos, ¿por qué fueron? ¿Por qué no atendieron a Moisés? Porque realmente no estaban arrepentidos. No lo estaban. Sus corazones no estaban curados. Mire, este tipo de gente es muy peligrosa. Porque este tipo de persona puede confundir al líder y llevarlo a actuar sin la aprobación de Dios, sino bajo el supuesto de que como están cambiados por lo que hicieron, ya se puede dar el siguiente paso. O darle una oportunidad para X cargo dentro de la comunidad que ellos se congregan. Pero Moisés era un hombre que tenía una relación muy cercana con Dios. Y ya Dios había hablado y no tenía por qué revocar sus palabras. Si ustedes verdaderamente están arrepentidos, deberían de someterse a la voluntad de Dios y aceptarla de buena voluntad. Entonces ellos lo que tienen es un cambio de parecer, pero no hay un dolor en el corazón por lo que ellos han hecho. Porque el arrepentimiento supone que tiene que haber un dolor por lo que uno dijo, por lo que uno hizo, y procurar un cambio que genere 180 grados de dirección para uno ser lo opuesto a lo que estaba anteriormente. Mire, siempre hay referente para saber si una persona está o no arrepentida. El que ha cambiado obedece, se sujeta, se somete a la voluntad de Dios y se rinde a Él. El bautismo en aguas, por ejemplo, es una manera de probar si verdaderamente una persona se ha arrepentido de corazón, si ciertamente ha nacido de nuevo. Una persona dice que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador y uno se lo cree. Uno espera que lo que está ocurriendo en el corazón sea genuino y no sea de los dientes para afuera. Entonces aparece el bautismo como una prueba para ver si la persona realmente está sometido al Señor. Usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, pues vamos a las aguas del bautismo para que mediante este acto usted haga una confesión pública. Entonces hay personas que ahí se pueden negar. En Lucas capítulo 7 se habla de que los religiosos de ese tiempo rechazaron los designios de Dios con respecto a ellos. Rechazaron los designios de Dios con respecto a ellos y no se bautizaron. Mas, sin embargo, como ellos creían que estaban bien y realmente estaban mal, ellos no lo hicieron. Ellos pensaban que con su apariencia externa era suficiente
como para ellos ser excluidos del bautismo, porque ellos no lo necesitaban. Mas, sin embargo, en Lucas capítulo 7, abundando, el doctor Lucas dice que los publicanos, las rameras y los pecadores justificaron a Dios y obedecieron a Juan el Bautista, y ellos sí se bautizaron. También se puede observar en el libro de los Hechos, que un tal Simón, en Hechos capítulo 8, que un tal Simón que supuestamente se había arrepentido de sus magias, de sus hechicerías y se había convertido al cristianismo, él le ofreció dinero a Pedro y a Juan para obtener el Espíritu Santo y luego hacer con él lo que a él se le antojara. Pedro inmediatamente, sin contemplaciones, le dijo a este hombre, supuestamente arrepentido, que tanto él como su dinero perezcan, porque el poder de Dios no se compra ni se vende. Hechos capítulo 8, versículos 20 al 24. Entonces lo que le dice es que se arrepienta de corazón, que genuinamente pueda haber un cambio en su vida. Entonces hay manera, hermanos, para saber si una persona de corazón está totalmente arrepentido. Entonces la obediencia, la sujeción, el rendirse a Dios, por ahí que se prueba, por ahí que se entrena si realmente una persona ha dado el cambio. Mira, hay que dar frutos de convencimiento para seguir al otro nivel que Dios está esperando. No para convencer a Dios, sino para convencernos a nosotros mismos de la madurez que en nosotros hay. Todo es posible. Y hace poco tiempo acabamos de estudiar en Efesios capítulo 4 los versículos del 10 al 13. Y hemos visto que en el entrenamiento de Dios, como dice el verso 13, todo es posible porque Cristo nos fortalece. Y no es difícil de obtener cuando uno se rinde a la voluntad de Dios. La palabra de Dios no es gravosa, no es difícil aceptarla. Y ver los frutos de su aceptación se van a ver porque son evidentes. La palabra de Dios es dulce como la miel pura que destila del panal. Y siendo tan dulce, no es rechazada por el organismo, por lo espiritual, es decir, no empalaga, no hace daño. Salmo 19, versículos 7 al 10 dice esto, sino que uno aspira a tener más de un producto tan bueno como la palabra de Dios. Así es que volviendo al capítulo 14, aquí de Números, este pueblo llevándole la contraria a Dios y al líder Moisés, ellos van a pelear contra los amalecitas, contra los cananeos, sin el arca que representa la misma presencia de Dios y sin su gloria. Por eso es que este pasaje, en los versículos 39 al 45, revela la derrota que tuvieron de parte de los enemigos. Y no solamente que fueron derrotados, sino que fueron avergonzados, porque ellos fueron en el nombre de Jehová. Ellos fueron diciendo que Jehová estaba con ellos. Ellos le dijeron a los enemigos, te reprendemos en el nombre de Jehová que está con nosotros. Entonces los enemigos se fueron diciendo, derrotamos a Jehová y lo derrotamos a ellos. Es decir, lo que fueron fue a pasar vergüenza. Entonces, a partir de ahí que comienza el gran calvario para esta gente por el desierto, porque ahora tienen que entender a las malas, si así pudiéramos decir, que la sentencia de Dios es inmutable, no va a cambiar. Son 40 años y en esos 40 años ni vuelven a Egipto, tampoco entran a la tierra prometida, sino que van a morir en el desierto. Es decir, le va a quedar una doble condenación en la mente de que pudiendo haber entrado, no entraron. Que no es como aquel caso de alguien que no sabe de algo y por la ignorancia, perdió esa oportunidad. Se puede perder porque sus pecados por ahí lo conducen, pero una persona que ya ha estado prácticamente en el mismo borde de la bendición de Dios. Entonces echaron todo eso a perder. No obstante, mire, varias veces ellos intentaron entrar en la tierra que fluye leche y miel.
la cual rechazaron en Cades Barnea, pero no lo pudieron hacer. Sin Dios, mire, sin Dios se convirtieron en el hazme reír de los pueblos aledaños. Uno dice literalmente que ellos se pasaron el tiempo dando vueltas en el desierto, pero no era dando vueltas de esta manera, era tratando de entrar por algún punto fronterizo. Tal vez ellos pensaron, no, 2 años suficientes, 5, 7, 10, yo creo que ya podemos entrar. Es que la palabra de Dios es firme. Lo dice 2 de Pedro capítulo 3. La palabra de Dios es firme. En hebreo también se habla de la firmeza de la palabra de Dios. Fue firme a través de las personas o de los ángeles mediante los cuales Dios la trajo. Ahora, la palabra de Dios dicha por boca de Jesús todavía es mucho más firme. Ellos intentaron, pero ellos no pudieron. Ellos creían que podían romper la barrera de la disciplina del Señor que se le había impuesto como castigo por desoír la voz de Dios, por atender a la voz de los rebeldes. Mire, aunque ellos ganaban algunas batallas o escaramuzas, como se le dice, por la misma misericordia de Dios, que no quería entregarlo en manos del enemigo, sino que en carne propia ellos sintieran lo que es pagar las consecuencias por la rebeldía a Dios. Ellos tal vez pensaban que Dios le iba a dar una oportunidad y decir 20 años, 30 años vamos a entrar. No. Todos los mayores de 20 años en adelante iban a morir allí. Y recuérdense que Números, el libro se llama Números porque hay números, hay estadísticas. Y en Números capítulo 1 está la estadística que dice que antes de todo esto, ellos eran 603.550, los de más de 20 años. 103.550. Y de 103.550, solamente 2 personas. Solo 2 personas, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida. Quiere decir que la inmensa mayoría, casi el 100%, pereció en el desierto, teniendo la oportunidad que tuvieron ellos 2 de ir. ¿Por qué creen ustedes que en algunas conversaciones hemos hablado de Noé y su familia? Especialmente Noé. Nosotros no tenemos las estadísticas de cuánto era la población del mundo en el tiempo del diluvio. Pero como había longevidad, como no había esterilidad, como no está mencionado eso ni en Génesis 5 ni Génesis 6, sino que la gente se multiplicó. Nosotros podemos pensar en miles, miles y miles, donde se podían juntar al mismo tiempo 4 y 5 generaciones. Tataranietos, bisnietos, nietos, padres, se podían juntar porque había una gran longevidad. Pero dice la palabra que por la fe de Noé, el mundo antiguo fue condenado. ¿Por qué? Porque Noé tuvo la oportunidad de hacer lo malo que esa gente hicieron y él no lo hizo. Pero toda esa gente mala tuvo la oportunidad de hacer lo bueno que hizo Noé y ellos no lo hicieron. Entonces Noé le creyó a Dios. Entonces estas 2 personas, Josué y Caleb, le creyeron a Dios. Y mire cómo son las cosas del Señor. Ellos 2 pudieron haber entrado 40 años atrás, mas sin embargo Dios no lo permitió. Dios permitió que ellos también caminaran con ese pueblo. Pero no era por ese pueblo maligno que iba a perecer, sino por todo lo que tenían menos de 20 años. Para que Josué y Caleb fueran sus líderes y su punto de referencia y la clave para poder obedecer a Dios. Al final del libro de Números, una vez más hay una estadística y casi está multiplicado a la misma cantidad. Y ahora más de 500,000 de personas con más de 20 años pueden entrar. Pero todos los rebeldes murieron en el desierto. La sentencia de Dios fue clara. Mire, el creyente que ha sido liberado por Dios y sacado del mundo de pecado, que es representado por Egipto, inicia una jornada que lo lleva hasta la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, porque nuestra esperanza pasa más allá del arrebatamiento, va más allá del milenio. Nuestra esperanza va hacia un cielo nuevo y hacia una tierra nueva, donde una ciudad construida por Dios, diseñada y construida por Dios, vendrá de los cielos
de allá donde está Dios a la tierra nueva que Él va a crear. Y hasta ahí, hermano, va a llegar nuestra esperanza. Nosotros nos convertimos en un peregrino, en un extranjero, pero con propósito, con una meta clara, muy bien definida. Dios no se agrada de los que retroceden. Dios se agrada de los que avanzan para la conquista. Por eso es que en este proyecto uno debe obedecer todos los lineamientos del Señor y ponerse bajo su cubierta todo el tiempo. Se avanza con las armaduras de Dios en todo tiempo. Se levanta la bandera de Dios, el Jehová Nisi. El Jehová es mi bandera, y vamos caminando, identificándonos con esa bandera, que aunque estamos en este mundo no somos de aquí. Por eso es que cuando nosotros levantamos esa bandera, el Señor gobierna, hermano, donde nosotros estamos. Así fue que le dijeron a Moisés y al mismo Josué: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Dios la está dominando. Nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden, como Dios perdona nuestras ofensas. En este peregrinaje uno se libera, uno libera la mente, los sentimientos de angustias del pasado, de amarguras, de experiencia de la esclavitud. Y ahora nosotros nos cargamos de ánimo, de esperanza, somos transformados, vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero un individuo, una familia, un pueblo, una iglesia en rebeldía es un fracaso total. Ellos podrán decir: Dios está con nosotros, te reprendo en el nombre del Señor, pero los enemigos van a decir: al Señor lo conocemos, pero ustedes ¿qué poder tienen? Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces la promesa del Señor son marcas que nos identifican a nosotros. Mire, Él pudo haber dado la tierra de Canaán sin antes prometerla. Sin prometerla, Él se la pudo haber dado. Tal y como hizo el huerto del Edén para Adán. Él no le dijo a Adán: mira, déjame hacerte y después que yo te haga te voy a dar el huerto del Edén. No, el Señor diseñó el huerto del Edén. Y al hombre que lo hizo fuera del huerto del Edén, entonces lo colocó allí y se lo dio. Y le dijo: cuídalo, lábralo, cultívalo. Una cosa extraordinaria que en algún momento usted y yo lo vamos a conocer. Entonces Dios le dio la promesa primero para que le sirva de estímulo. Y antes de alcanzar la promesa, el Señor siempre da anticipos de bendición. Y te lo está dando a ti en este mismo día. Te lo está dando en este mismo tiempo. Porque así es que el Señor trabaja. Miren, en esta vida terrenal nosotros ahora gustamos del poder celestial. Lo dice el libro de Hebreos. Ahora nosotros degustamos del poder del Espíritu Santo de Dios. En esta tierra vivimos con una doble ciudadanía. Con una doble ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del mundo, del planeta Tierra. No estoy hablando de un país en específico. Somos ciudadanos del mundo, pero al mismo tiempo somos ciudadanos del cielo. Tú sabes la honra tan grande que es esa. Vivimos con un pasaje garantizado de muerte a vida, para vivir el resto de la vida libre de temores que produce el postrer enemigo, que es la muerte. No hay razones de peso para no cruzar la frontera de la bendición y tomar ventajas de la leche y de la miel que abundan en los caminos del Señor. Fíjense, a mí me gusta que hay un punto donde Pablo lo presenta en la carta a los Efesios y él da por un hecho que ya nosotros estamos sentados. Él da por un hecho que ya nosotros estamos sentados. Estamos sentados allá en los tronos, cerca de Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con arcángeles, con serafines, con querubines, con todos los que moran allá. Mas, sin embargo, es real al hacernos ver que todavía estamos aquí en esta tierra. Hermano, y el comportamiento nuestro tiene que ser un comportamiento que se note que estamos sujetos a Dios, que le obedecemos. Porque en obedecer es que está la bendición. Ahí es que Dios se agrada. No es en los sacrificios. A Dios le encanta la obediencia.
Todavía Dios te está castigando. Como dice el libro de Hebreos, hay una comparación entre el castigo que nos daban nuestros padres o nos dan, si todavía usted vive con ellos, y el castigo que nos puede dar Dios o la disciplina que Dios nos puede dar. ¿Y para qué son las disciplinas de Dios? Para reivindicar nuestra fe. Si este pueblo que fracasó, porque literalmente fracasó en Números capítulo 14, si este pueblo acepta de buena voluntad lo que Dios le está haciendo, ellos se pueden recuperar. Ellos pueden decir, ciertamente hemos cometido esta falta. Nosotros la reconocemos y aceptamos de buena gana la disciplina que Dios nos está imponiendo. Porque la disciplina de Dios es para que, según dice el libro de Hebreos, para que nosotros podamos gustar de su don celestial. Pero un pueblo en rebeldía, una familia en rebeldía, una persona en rebeldía, una iglesia en rebeldía, no puede triunfar en la vida. No puede triunfar en la vida. Porque a nosotros nos conviene temerle a Dios, aquel que es capaz de no solamente matar el cuerpo, sino de echar el alma en el infierno. A quienes no debemos temerle a los hombres, porque realmente no pueden hacer prácticamente nada contra nosotros. Vamos a obedecer, hermano. Su palabra es clara y precisa. Y si Él te dice no vaya, pues no vaya. Si Él te dice quédate, quédate. Si Él te dice quieto, estate quieto. Y tú vas a ver las maravillas de Dios. En este entrenamiento que Él nos está dando, es un entrenamiento que nos conduce al triunfo, a la victoria. Hermano, y en todo lo que nos va madurando, para que entonces estemos preparados y capacitados cuando se presente la oportunidad. Entonces lo vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. Mire, yo quiero terminar recordándole esas palabras de Elías. 3 veces mandó acá a buscarlo, con 50 soldados y un capitán. Cuando llegó el primer regimiento de 51 personas, él solamente dijo, si yo soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo y lo consuma. Pero no es un sí condicional para ver si se da o no se da. Es que como yo soy siervo de Dios, que ocurra esto y yo sea librado de las manos de esta persona que vienen a apresarme para matarme. Mire cómo el Señor puede obedecer a la voz de un hombre. Y pasó la segunda vez y la tercera vez ese capitán entendió. Y entonces se puso primeramente su vida ¿verdad?, en las manos de Elías, y este no murió. Pero cuando llegó el punto que había que quitar la claudicación del pueblo de Dios, de que no se le puede servir a Dios y a Baal, no se le puede servir al mundo y a Dios, no se le puede servir al pecado y al Espíritu Santo, este hombre hizo algo extraordinario, que hasta ese momento nunca nadie antes lo había hecho, que fue preparar un sacrificio y colocar 4 zanjas alrededor del sacrificio, llenarla de agua y entonces invocar a Dios y el Señor responder inmediatamente, consumiendo todo el sacrificio y el fuego lamiendo, secando, consumiendo todo el agua. De tal manera que el pueblo pudo decir, Jehová es Dios y Baal no existe. Qué bueno, hermano, cuando obedecemos a Dios, Él estará allí presto para hacer la respuesta a nuestras necesidades y la fortaleza para ir a la conquista. Vamos a dejarlo hasta aquí por este momento, dándole las gracias a Dios y también a ustedes por el tiempo que han dispensado para atender el estudio de la palabra del Señor. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. El mismo Jacob, que duró 20 años viviendo en Padán Aram, o en Harán, como ustedes le quieran llamar, regresó a su tierra donde nació, porque nació en la tierra de Canaán. Y durando 20 años en aquel lugar, en Padán Aram, nunca fue llamado Jacob de Padán o Jacob el arameo. Nunca. Nunca. José, como hemos visto, dejó claro su testamento
de que al momento de la visitación de Dios, sus huesos debían ser llevados para ser sepultados en su tierra natal, allá en Canaán, en la tierra de la promesa. Moisés no puede, desde la posición egipcia, ser el libertador del pueblo hebreo.